Canal 28, televisión a tu medida. Buenas tardes, querido público televidente que sintoniza este su espacio Visión de Águila. Bienvenido una vez más a este su programa que siempre está cargado de informaciones del cielo para beneficio y bendición de sus vidas. Así que yo sé que usted siempre está expectante de una palabra. Mucha gente que nos sintonizan cada martes y cada jueves para así estar alimentándose de esta palabra fresca que sale del corazón de Dios y que nosotros podemos transmitirla a su vida para que sean bendecidos. Sabemos que esto no es un espacio de doctrinamiento, sin embargo, es un espacio donde cada martes y cada jueves tratamos de traer una palabra que ha nacido del corazón de Dios para que bendiga tu vida y que realmente lo que Dios nos ha dado a nosotros podamos transmitirlo a tu vida y también seas bendecido. Así que como cada martes y jueves, esperamos que usted esté ahí pendiente a todo lo que traemos esta tarde, ya que su vida será bendecida. Está con nosotros el pastor Luis Felipe González. Bendiciones, Aleluya. pastor. Amén. Dios te bendiga, hermano querido. Un tema poderoso tenemos. Él empezó Así hablando es. el martes acerca de ese tema y hoy vamos a darle un buen pulso para que continuemos trayéndole una revelación poderosa a su vida. Así es, el día de hoy vamos a tratar este tema de revelaciones espirituales. O vamos a darle ya lo que es forma y final en este día, para que Dios sea glorificado en cada uno de vosotros y pueda la palabra pues no solamente impactar tu corazón, sino también transformar desde la forma de pensar hasta la forma de cómo se conoce realmente a Dios, que es lo que nosotros buscamos a través de este estudio, cómo impacta el mundo espiritual tu vida cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesucristo, hermano Julio. Así es. Yo creo que la revelación está muy apegada a lo que es lo profético, o sea, van de la mano, porque cuando nosotros tenemos revelaciones también tenemos profecía, porque es un preaviso, es un aviso que el Señor da para que nosotros podamos transmitir su pensamiento a los hombres a través de su espíritu, a través de esa conexión que nosotros podamos tener con Él. Pues, como dice la Biblia en el libro de Ageo, dice que no acontecerá nada sin que antes Dios lo revele a sus siervos los profetas. Entonces, esto nos da a entender de que cuando no hay profecía en el pueblo, como tal lo dice la Biblia, hay desorden. La gente está desconcertada. Sin embargo, cuando hay profecía, cuando hay revelación, todo se ordena, porque la persona comienza a conocer el pensamiento de Dios, lo que ha de acontecer, tanto en el presente como en el futuro. Y desde luego, quien es obediente se somete y corre a ordenar su vida en lo espiritual, pero quien no es obediente simplemente acarrea los juicios que se acercan mediante lo que se está mandando a profetizar de parte del Señor. Entonces yo creo que esto es un tema poderoso acerca de la revelación, aparte de que también nos hace entender de que nosotros como hijos de Dios, como siervos y siervas del Señor, tenemos que estar conectados a esta gran realidad de la revelación, porque más que la capacidad de discernir entre uno y otro, y también de conocer por medio del conocimiento muchas cosas, yo creo que la revelación excede a todo. Porque la revelación, aunque quizás tú no seas una persona súper dotada, aunque quizás tú no tengas la capacidad de ver el liderazgo en alguien o ver lo que se puede acercar, sin embargo, cuando tú tienes revelación, tú estás conectado a todo lo que tiene que ver con lo espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que en el cielo, aparte de la visión del Señor, dice la Biblia que los ojos del Señor son como llamas de fuego. Dice que sus párpados examinan sobre los hijos de los hombres, de manera que nada se puede esconder de Él. Pero la Biblia habla de dos seres vivientes que tienen ojo alrededor de todo su cuerpo y en la sala. Eso representa la visión del Padre. O sea, si tú crees como hombre que algo se escapó del Señor porque no lo vio, hay dos seres que están llenos de ojos que no se les va a escapar. O sea, no hay manera de escaparse de la revelación, de la visión del Señor. Por eso dice la Biblia que lo que está oculto no necesita ser manifestado. Y dice que no hay nada oculto
que no haya de ser revelado. No hay nada oculto. Todo será manifestado, todo será revelado. De manera que lo mejor es que andemos fino y andemos ordenadamente para que no nos agarren asando batata. Aleluya. Así mismo es, hermano Julio. Pues ciertamente la palabra de Dios no se equivoca. Y como bien usted acaba de decir, no hay nada oculto que no haya de ser revelado y nada en lo secreto que no haya de salir a la luz. O sea, delante de Dios, y es algo que siempre hablo en la iglesia, delante de Dios estamos expuestos como un libro abierto. Allí no hay nada oculto, no hay forma de que usted y yo podamos esconderle algo a Dios. Así que en esta tarde pues vamos a glorificar a Dios, vamos a orar para ponernos en sus santas manos y que su Santísimo Espíritu venga a este lugar como siempre nos acompaña y como nos ha venido respaldando en el programa Visión de Águila que le dio por visión a nuestro hermano Julio. Así que vamos a glorificar al Señor en esta tarde, vamos a orar y ponernos en sus manos. Amado Dios y Padre, Gloria a Dios. En este momento, Señor, queremos darte la gloria y la honra. Permite, Señor, que seamos esos vasos, mi Dios, que lleven, mi Dios, alimento fresco, que lleven un agua fresca, Señor Jesucristo, aquellos que están sedientos, esperando, mi Dios, esa palabra de revelación, esa palabra, mi Dios, que tú hablas a tus hijos y a tus hijas en este tiempo. Queremos, Padre, que esta palabra sea incrustada, Señor, en el corazón de todos aquellos que escuchen y que nos vean, para gloria y alabanza de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos, entonces, profundizaremos en este tema de revelaciones espirituales. Gloria. Señores, como cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengan 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya. Gloria a Dios, como dije, vamos a dar inicio a este tema. Así que vamos a permitir que sea nuestro hermano Julio que inicie dando lectura al texto allá en Isaías capítulo 6 en esta hora. Bien, siempre que hablo de revelación o de visión, me gusta ilustrar acerca del capítulo 6 del libro de Isaías. Todos ustedes conocen esa historia. Yo creo que Isaías es un ejemplo patente de lo que es la revelación y la visión, lo espiritual. ¿Por qué? Porque fue el profeta mayor. En el libro de Isaías se encierra toda la revelación de la Biblia completa. Fue uno de los profetas que más profetizó, que tuvo más visiones, que tuvo más revelación de parte del Señor. Eso no lo hace más grande que todos los profetas en el ámbito humano, porque todos en sí profetizaron de parte de Dios. Sin embargo, fue el que tuvo
mayores intensidades de revelaciones de parte del Señor. Y me impacta algo muy poderoso que tiene que ver con lo que es su vida en lo personal. Yo he escuchado muchas personas decir que tienen revelación. He escuchado muchas personas decir, Dios me revela. Pero cuando nosotros vamos a la luz de la palabra de Isaías capítulo 6, entrando en lo que es la revelación, donde él dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y dice que por encima de él habían serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Usted lo puede continuar leyendo para que entienda lo que estamos transmitiendo. El hecho es que lo primero es que para Isaías tener la revelación tuvo que morir la oposición. Tuvo que morir lo que estaba impidiendo que se manifestara por completo la revelación que Dios quería llevarlo. Porque a veces vemos la cosa como por espejo. Y de hecho, lo vemos como que si es armando un rompecabezas, vemos un chin ahora, un chin ahorita, y estamos analizando los tiempos y analizando esto y lo otro. Y como que a veces no completamos una revelación completa. Por eso hay personas que de hecho les gusta mucho, buscan interpretación de sueños, interpretación de muchas cosas, porque aunque ellos entienden pequeños fragmentos de la revelación, a veces no lo entienden por completo. Entonces esto pasaba, Isaías era un profeta, desde que nació era un profeta. Es más, desde que estaba en el vientre de su madre. Y él profetizó muchas veces. Ahora bien, ¿qué pasaba con Isaías? Que ese ministerio no se desarrolló por completo desde el mismo momento en el cual él comenzó a tener experiencia con Dios. Simple y sencillamente, habían cosas en su humanidad que le estaban impidiendo que se manifestara por completo las revelaciones de parte del Señor. Y una de ellas, posiblemente, puede que vaya en el ámbito de lo material, de las comodidades. Porque, como dice la Biblia, cuando muere el rey Usías, Pastor Felipe, es que él comienza a entrar en esa profundidad de la revelación, porque ahí había un problema. Amén, así es. Y eso también tiene que ver con la muerte del yo, porque aquí ciertamente se ilustra con la muerte del rey Usías, pero también tiene que ver cuando algo muere, cosas nuevas salen. Y recuerdo esto, voy a traerlo al mundo físico, con algo que en una ocasión me sucedió. Tenía un carro, y ese carro me daba todos los problemas del mundo. Sin embargo, y esto no es revelación, pero sí tiene que ver más o menos con que hacer entender a aquellos que nos ven, de que cuando usted tiene algo que no ha muerto en usted, las cosas de Dios no pueden venir. Y la revelación es algo que viene de Dios. Así que este carro me daba mucho problema. Y para no alargarte el cuento, alguien me dijo, déjelo ir para que venga algo nuevo. Escuché esa palabra, se fue el carro, vino uno nuevo. Así que gloria a Dios por eso. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Cuando Usías muere, aquello que en el mundo espiritual se oponía a las revelaciones que quería Dios entregarle a Isaías, es entonces cuando este individuo sale de escena, cuando sale del escenario, es cuando entonces viene la revelación de Dios a la vida de Isaías. Entonces tenemos que entender que así mismo muchas veces nosotros luchamos no solamente con un rey que se opone o con un hermano que se opone. A veces la mayor lucha no es con una persona dentro de la iglesia o una persona fuera de la iglesia, sino también con nuestra carne. Por eso dice el apóstol Pablo, y se me escapó en el programa pasado, que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede hacerlo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Lo primero es que nosotros podamos morir a nosotros mismos, dejar de vivir para agradarnos a nosotros, dejar de vivir para nuestros deseos, dejar de vivir para satisfacernos a nosotros mismos y empezar a vivir en el Espíritu. Una vida en el Espíritu hace que las cosas de Dios se revelen al hombre o a la mujer de Dios. Y es importante que entendamos esto. No hay forma de que haya revelación del cielo si no hay un hombre o una mujer que ha muerto a sí mismo para vivir para Jesucristo, para vivir para Dios. Y esto está en la Biblia plasmado en todas sus partes. Este hombre, el mismo Isaías, en un momento cuando vio la gloria de Dios, dice, ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundo y mis ojos han visto al rey. Sin embargo, dice la palabra que un ángel tomó una tenaza y con una tenaza tomó un carbón encendido del altar de Dios y lo pasó sobre la boca del profeta Isaías y le dijo, ciertamente no morirás, porque Dios ha quitado tu pecado, ha quitado la iniquidad de tu boca. Así que ahora vas a profetizar. Entonces, cuando nosotros somos capaces de morir a nosotros mismos, cuando somos capaces de reconocer nuestra incapacidad, nuestra necesidad de Él, entonces Dios dice, ahora voy a orar sobre ti porque me has abierto un espacio para que yo pueda hacer las cosas que quiero hacer con tu vida, mi hermano Julio.
precisamente por ahí es donde anda el asunto de la revelación. Porque si usted se fija, aparte de Isaías, también dice la Biblia que Usías era un rey de visión, de revelaciones, conocía los tiempos. O sea, un hombre sabio. Ahora, ¿qué pasa con Usías? Que Usías en un momento toma la posición de los levitas y ofrece sacrificio que no le concernía. Y la Biblia dice que inmediatamente Dios lo castiga y se llena de lepra hasta el día de su muerte. O sea, lo que estamos hablando es que la revelación tiene que ver mucho con lo que es la vida también personal del individuo a quien Dios le va a revelar. Porque es imposible que alguien, y no es que Dios no le pueda revelar, pero a Dios le gusta hacer las cosas ordenadas. Porque el asunto es que escuchamos mucha gente que tiene revelación, pero cuando usted ve su vida en lo espiritual es un desorden. Cuando usted ve su vida en lo espiritual, ellos no representan lo que dicen. Entonces, lo primero que pasó con Isaías para tener revelación, aparte de que muere el rey Usías, es que tiene que haber un cambio. Tiene que haber una muerte, una sepultura a un viejo hombre. Por eso es que la Biblia dice, que él dice, ciertamente mis ojos han visto a Dios. O sea, voy a morir porque mis ojos han visto a Dios. Y la Biblia dice que ningún hombre verá a Dios y vivirá. O sea, la gloria de Dios es tan insoportable, su poder es tan insoportable, que ningún hombre en carne viva lo puede ver. Sin embargo, Dios le dio el privilegio a Isaías de verlo, de ver su trono alto y sublime, y cuya falda, dice, llenaba el templo, y de ver esos 6 ángeles que tenían 6 alas. Dice que con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies y con 2 cubrían su rostro. Es tanto la gloria que ni aun esos ángeles pueden resistir en el cielo. Pero ahí no anda el asunto. El asunto es que lo primero que pasó es que Isaías se le quitó el pecado. Le fue quitado el pecado. Hubo un cambio en él para que entrara en la verdadera revelación de lo espiritual. Porque hasta que tu vida es paupérrima en lo espiritual, utilizando ese término, porque es que a veces como que es chocante, muchas personas que dicen que reciben revelación de parte del Señor, pero son personas que no controlan su lengua. Son personas que tienen los ojos como muy descontrolados y andan viendo donde no deben. Son personas que no tienen una conducta tan correcta en lo espiritual. Y lo primero que hace la revelación es que te mata a ti mismo. Te tiene que cambiar a ti mismo. Es imposible que Dios te dé revelaciones para que tú solamente lo transmitas a otro y de tu vida nada. La revelación es lo primero que hace transformar tu vida, cambiarte, quitarte la culpa, ponerte al nivel de aquella cosa que Dios te va a revelar. Porque tú serás el ejemplo patente de lo que va a decir. Hay un dicho que dice que no diga lo que hace, sino muestra lo que dice. Hay gente que son muy dados a decir que ellos son, que ellos hacen, pero su ejemplo está totalmente contrario a la realidad de su vida. Entonces eso pasa con las revelaciones. Las revelaciones te ponen al margen de lo que Dios está diciendo por medio de ella. Porque imagínese usted que Dios le revele acerca de alguien. De hecho, hay muchas personas que utilizan las revelaciones como para vanagloriarse, que Dios me revela. Y por eso hay muchos que en vez de contribuir a un desarrollo, de edificar, destruyen. Hay iglesias que han quedado divididas, pastores que han quedado destruidos, una congregación, por alguien que ha utilizado, según él, una revelación de parte de Dios para arruinar. Nunca una revelación que Dios te dé va a ser para destruir. De hecho, cuando Dios da una revelación, aunque sea de juicio, lo primero que hace es que trabaja en ti en el ámbito de la misericordia. Porque nada de lo que va a pasar tiene que ver contigo. Lo que Dios dice, lo que Dios habla, no tiene que ver contigo. Tiene que ver con lo que Dios está diciendo. Porque Él es soberano, Él todo lo ve. Él todo lo escudriña. Entonces, si Él te está utilizando como medio, el primero que tiene que ser transformado para que esas revelaciones sean finas, sean limpias, tiene que ser tú. El pueblo de Dios tiene que madurar en ese aspecto, porque hay tanta gente por ahí que Dios les revela. Tanta gente que dicen que ve, que oyen, pero sin embargo su vida en lo espiritual es contraria a lo que ellos dicen que Dios les mostró. Amén. Eso es así, hermano Julio, así como usted decía. Porque cuando vemos nosotros, por ejemplo, la vida de los profetas, cuando vemos una vida del profeta Samuel, que es, dice la Biblia que su palabra jamás Dios la dejó caer en tierra, jamás. Y cuando se habla de jamás fue que si él decía va a llover, llovía, si decía no va a llover, no llovía, si decía hoy va a crecer un árbol, va a crecer el árbol, porque Dios confirmaba la palabra de aquel siervo, porque se había guardado para él.
No solamente porque desde el vientre de su madre, Ana misma lo consagró para Dios y lo entregó como lo había prometido al Dios del cielo, entregándoselo a Elí en el templo, para que estuviese en el templo, sino que este hombre se guardó totalmente para Dios. Entonces, las revelaciones que tenía Samuel eran revelaciones que venían del mismo corazón de Dios. Como decía el hermano Julio, hablando precisamente de que el testimonio de muchos que dicen tener revelaciones de Dios no es el adecuado o no es el correcto, entonces empaña o opaca lo que dice que ha sido revelado por Dios. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué es lo que debemos tener cuidado? El apóstol Santiago dice claramente: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. O sea, cuando usted tiene fe en Jesucristo, usted se consagra, usted se limpia. Dice la palabra de Dios que el que tiene esta fe, o sea, la fe y la creencia de que le veremos cara a cara a Él, dice que se purifica a sí mismo. El cristiano, y yo soy de los que digo, no voy a decir que soy un crítico, pero sí soy un comentarista de esto, muy profundo, en el hecho de que el cristiano debe buscar cada día limpiarse y purificarse, porque se supone que la palabra dice que nuestro crecimiento va de gloria en gloria y de poder en poder. O sea, nunca he visto en la palabra de Dios un cristiano o un apóstol, un discípulo que fuera menguando cada día. Al contrario, iban creciendo en revelación, iban creciendo en sabiduría. La palabra dice de Jesús cuando era niño que él crecía cada día en estatura y en sabiduría. Entonces, esos profetas que antecedieron todo el Nuevo Testamento, Isaías, que profetizó tanto de la venida del Maestro, de la venida del niño que sería dado, de aquel que el principado estaría sobre sus hombros y que sería llamado Dios fuerte. Este hombre se purificó. Como decía el hermano Julio, él fue purificado primero, fue cortado, fue muerto primero. Tanto así que hablábamos, Julio, en la semana pasada, si mal no recuerdo, el jueves pasado, hablábamos de que antes de Dios manifestar el Espíritu Santo sobre Saúl, el rey Saúl, lo primero que hizo fue cambiar su corazón. Entonces, por experiencia propia yo le puedo decir a usted que hasta que uno no entra en la Shekinah, y la Shekinah habla de presencia, habla de la presencia de Dios, y hasta que usted no entra a ese lugar santo, esa Shekinah, esa presencia de Dios, no hay forma, primero que usted se dé cuenta de que anda mal, porque cuando se exhibe lo oscuro que hay en uno, lo sucio que hay en uno, es solamente cuando estamos frente a la luz. De hecho, estamos ahora mismo en un ambiente muy iluminado, pero si estuviéramos fuera de aquí, usted no lo viera claramente. ¿Por qué? Porque no estamos iluminados. Ahora, donde estamos ahora, usted puede ver nuestras imperfecciones, si tenemos alguna manchita, si tenemos alguna sudoración en el cuerpo, porque estamos frente a la luz, estamos expuestos. Cuando nos exponemos o somos expuestos a la luz de Jesucristo, automáticamente todo aquello que está oculto en nuestros corazones sale a manifestación. Usted puede arrepentirse. Hay cosas, hermano, que yo le voy a testificar para que le sea de edificación, no para que usted salga a chismear. Pero hay cosas que están dentro de uno, sí, porque la gente a veces dice, oh, mire el pastor. No, escuche esto. El soñador. Como sí. Aleluya. Hay cosas, mire, que en la presencia de Dios han sido reveladas a mi espíritu. Y yo digo, Señor, ¿y eso estaba ahí? Perdóname. Porque hay cosas ocultas, tan ocultas dentro de nosotros que hasta nos engañan a nosotros mismos y no sabemos que están ahí. Entonces Dios te las revela para Él poder purificarte y mostrarte su gloria. Entonces esas son las cosas, hermanos Julio, que precisamente queremos mostrar el día de hoy. Hay que purificarse, hay que guardarse, hay que limpiarse para Dios. Y Dios va a mostrar su gloria y va a revelar lo oculto, los tesoros del Padre a cada uno de nosotros. Una de las cosas que hace la revelación es que te entra en un proceso de madurez inmediato. Inmediatamente tú comienzas a tener revelaciones, tienes que entrar en un proceso de madurez. Porque la revelación te sitúa en un espacio de relación entre tú y Dios muy directo. Es muy directo porque se trata de revelación. Y la revelación no se le da a todo el mundo. De hecho, por eso hay tanta contradicción de la palabra. Por eso es que hay tanta gente que han visto y lo que han visto lo hacen contrario. De hecho, de muchas visiones de mucha gente han salido religiones. Religiones, gente de que yo vi a la Virgen en el cielo. Y que esto. ¿Cuántas religiones no han salido de revelaciones falsas de mucha gente? Entonces, una de las cosas que hace la revelación es que te sitúa, te convierte en un hombre madura y te sitúa en un espacio de relación, de intimidad entre tú y Dios muy directa. Y un ejemplo patente de revelación fue Eliseo. Recuerda que en un momento el pueblo de Israel estaba sitiado por los asirios. Y resulta que ellos buscaban la manera de levantarse en contra de los asirios y de los israelitas y eliminarlos. ¿Y qué pasó en medio de esto? Resulta que ellos levantaron un ejército para ir a Israel y sitiar Samaria y tomar cautivo al rey y a su ejército. Y resulta que lo que el rey estaba planificando con sus súbditos, con lo alto rango que él tenía a su alrededor, resulta que
la Biblia dice que Eliseo se dio cuenta de lo que él estaba tramando porque Dios se lo reveló. Tenía una revelación. Y el rey se dio cuenta que lo que él estaba planificando de manera íntima con sus altos oficiales, buscando la manera de sitiar a Samaria y llevar cautivo, quizás matar a los que estaban allí, Dios se lo reveló a Eliseo y dijo, reunió a su gente y le dijo, ¿quién no me van a declarar quién de vosotros es el rey de Samaria? Porque ciertamente lo que nosotros dijimos aquí en intimidad, lo conoce el rey y lo conocieron los israelitas. ¿Qué pasó aquí? Dice la Biblia que hubo un siervo que dijo, no, Señor, no es que ninguno de nosotros te hemos traicionado. Lo que pasa es que hay un hombre en Israel que lo que tú hablas en tu cámara más secreta, Dios se lo revela. Aleluya. Óigame, Eliseo no estaba allí presente. Él no tenía un X9 que le informaba, un informante que le informaba de lo que se estaba hablando. Sin embargo, era un hombre de relación con Dios, de intimidad, de revelación. Y la revelación, te digo, que te sitúa en un espacio de intimidad entre tú y Dios muy directo. De manera que tú no tienes que estar presencialmente en los lugares para que tu espíritu vaya allá y tú puedas ver lo que se está moviendo allí. Y Eliseo es un ejemplo de eso. Cabe mencionar, seguir mencionando de él, porque cuando va Naamán, que busca que se le quite la lepra, que Eliseo lo sane, que Eliseo le dice, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Usted conoce la historia. El fin es que él llevó presente, llevó manto, llevó de toda clase de dádivas para Eliseo, por cuanto él quería agradar delante de los ojos de Eliseo. Y Eliseo ni siquiera lo recibió, le mandó a decir desde la habitación que vaya y haga tal cosa. Y el hombre fue con el objetivo de darle presente y Eliseo no recibió nada de eso. Sin embargo, cuando el hombre recibe el milagro, que se marcha, viene Giesi y dice, y se acerca al rey y le dice que a Naamán, y le dice que vinieron unos jóvenes de una ciudad lejana y que necesitaban vestido y comida. En fin, es que le dieron la dádiva a él. Y cuando él va donde Eliseo le pregunta, ¿dónde estabas? Él le dice, no, andaba por ahí. Le dijo, ¿acaso dónde estaba mi espíritu cuando tú fuiste donde Naamán y tomaste el manto y tomaste el presente? ¿A dónde está? Oiga cómo dijo, ¿dónde estaba mi espíritu? Que significa la revelación. Amén, así es. Porque la revelación es un espíritu. Recuerde que hay 7 espíritus y uno de ellos es la revelación. Entonces, eso pasa. Un hombre que tiene revelación de parte del Señor, usted no le puede mentir. Es un hombre que está conectado con Dios directamente. Es un hombre que los ojos de él están adheridos a los ojos de Dios y está viendo más allá de lo que usted está viendo. Entonces, eso es un ejemplo patente de lo que es tener revelación. Es imposible que alguien que tenga revelación del Señor sea una gente común. Es que no puede ser. Por eso no es que uno ponga duda el que dice tales cosas. No es que uno anda dudando de todo el mundo. Pero es claro que el que tiene revelación tiene que vivir una vida totalmente diferente a los demás. Porque es que tú estás en la habitación. Es como lo que pasó con Esther y el rey Asuero. Que ella entró directamente a la habitación. Alguien que tiene revelación está directamente en la habitación del Señor. Y por eso es que se le son reveladas las cosas. Entonces no puede ser una gente común, no puede ser una gente normal. No puede ser una gente que no muestre fruto de lo que dice. De hecho, por tu fruto te conoceréis. Tú no puedes decir que Dios te reveló de los tiempos cuando tú mismo no lo estás aprovechando. Aleluya. Mira, Julio, ahí cuando entraste a hablar de la habitación, me llegó algo a mi espíritu. Aleluya. Una revelación de esas espirituales, como acabas de decir. Y es que precisamente cuando hablamos de la habitación, me transporté allí cuando estaba Moisés acercándose a la zarza. Lo primero que Dios le dice es que se quite el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba es santo. Entonces, si aún el calzado que tenía Moisés no era agradable o era un obstáculo para acercarse a la presencia de Dios, imagínense nuestro corazón, del cual dice que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, mi hermano, oiga, primero, como le decía, todas las cosas son reveladas para que puedas arrepentirte. Porque para Dios tú tienes que estar limpio delante de Dios. Y recuerdo una ocasión que orando le decía al Señor, Señor, yo quiero pasearme limpio, como un corderito limpio por tu presencia. Porque yo reconozco su grandeza, reconozco su gloria, su autoridad, su poder. Entonces no podemos nosotros como cristianos, ni como no cristianos, entender primero que Dios no nos está mirando. Él está todo el tiempo mirándonos. De hecho, la palabra de Dios dice que Él tiene los ojos puestos sobre nosotros.
y nos enseña el camino por donde debemos andar, dice un salmo. Entonces, cuando usted se somete a Dios, no solamente va a saber por dónde caminar y qué va a acontecer, sino que todo va a ser revelado, aún la voluntad más íntima del Padre. Y es lo que queremos decirte en esta tarde. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos quiero hablarte de la mayor revelación que el mundo ha tenido durante estos 2019 años, pero que ha rechazado. Y quiero hablarte de esa manifestación, de esa revelación de Dios al hombre, cuando regresemos de la pausa. Vamos a la pausa. Señores, cómo cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengamos 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya. Así como decía antes de irnos a la pausa, precisamente, quiero hablarte de la mayor revelación que el mundo jamás ha tenido y que el mundo jamás tendrá. Porque no es una revelación que te muestra lo que va a venir, como la que tuvo Juan o como la tuvo Daniel en aquel momento. Tampoco es una revelación como la que de los sueños venían sobre Faraón y José se lo interpretaba. No de ese tipo de revelación. Vengo a hablarte de una que habló precisamente el profeta Isaías, allá en el capítulo 9 y en el capítulo 7 de su libro, donde él hablaba de aquel que vendría, de aquel que sería el Salvador. Y precisamente aquel que se habla también en Isaías 53, donde se habla de ese ser maravilloso. Ya estamos hablando ahí de lo que es escatología, porque no solamente de las cosas venideras, sino también que es algo que Israel, ese es un texto profético de lo que Israel va a profetizar en el futuro, cuando conozcan a Jesús. Pero no quiero hablarte de eso ahora, quiero hablarte precisamente de la mayor revelación. Y está en el capítulo 1 del libro o el Evangelio de Juan. Y si usted me acompaña brevemente, en el capítulo 1, verso 1 y 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero aclararte brevemente estas cosas que están aquí. Lo primero que debemos entender es qué significa la palabra verbo. La palabra verbo viene del latín verbum, que significa palabra en ejecución. Una palabra que se mueve, una palabra que hace, una palabra que crea. Y precisamente se refiere Juan aquí, porque Juan es el único de los evangelios que es diferente a los demás. Los otros son los evangelios sinópticos y este evangelio es diferente. Este evangelio es un evangelio espiritual, un evangelio que muestra a Jesús no como el hombre, sino como el Cristo, como el ser espiritual, como el Dios encarnado. Entonces, al hablar precisamente de ese ser maravilloso, Juan dice aquí que él estaba desde el principio.
Dice que esa palabra que ejecutaba, esa palabra que hacía, esa palabra que creaba, era lo que hoy se manifiesta. Entonces, ese mismo Juan que nos habla de esa palabra en aquel tiempo, en el principio. Y el principio tenemos que saber cuándo es el principio. ¿Qué es el principio y cuándo fue el principio? El principio es cuando todo comenzó. El principio es cuando todo ocurre. El principio es cuando no había nada y de la nada Dios crea todas las cosas. Dice que creó de lo que se ve hoy de aquello que no se veía. Dice la palabra en el verso 18 allí. Dice que en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es lo que es Cristo? Cristo es la materialización de aquel Dios que habita en los cielos, de aquel Dios que usted no puede ver, de aquel Dios que Isaías mismo dice que ay de mí, porque soy hombre que habita en un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey. Y yo quiero que aclaremos esto aquí, porque en el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué pasa? Que Dios tenía forma poderosas de manifestarse en la antigüedad. Hoy lo hace a través de Jesús y es la última manifestación de Dios en forma física. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, tal y como dice la palabra, que Él era la luz y la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que a la luz. Y la amó y la despreció tanto, que al final terminaron crucificándole a ese Jesucristo. Y esta es la mayor revelación de Dios a la humanidad. Es la mayor revelación que el hombre jamás va a poder experimentar o va a poder tener en su vida. Mire, hermano, yo pudiera testificarle en este momento de cuando fui impactado por la presencia de Dios. Es precisamente esto que dice aquí. Vi su gloria de gracia y poder, llena de gracia y poder. Cuando Dios se acercó a mí, me alcanzó, abrió mis ojos, quitó mi ceguera, así como la de Saulo en aquel momento, como hablaba el martes pasado. Y esa revelación vino a mi vida y me sentí limpio, me sentí tranquilo, me sentí una paz que invadió mi corazón, que invadió mi alma, mi espíritu. Mire, amado, es imposible con palabras humanas decirle a usted lo que se siente cuando usted tiene un encuentro con esa presencia, con esa revelación de Dios. Entonces, muchas veces nosotros queremos, hermano Julio, que nos revelen lo oculto de los hermanos que están haciendo la iglesia para chismear. Queremos, sí, porque queremos ser profetas de lo oculto. Quiere más que Dios les revele para eso, para saber toda la vida de para chismear. Queremos saber lo que fulano dejó de hacer o no hizo para decir, fulano, mira, así te dice Dios. Y jactarnos en el altar. Pero a Dios no le agrada eso. A Dios lo que le agrada es que si tú vas a hablar una palabra que venga de Él, sea para edificar, como decía Julio, para mostrar su misericordia y mostrar su amor precisamente. Entonces, la mayor revelación que muestra no solamente la misericordia y la gracia de Dios, sino el profundo amor que tiene el Padre por su creación, se llama Jesucristo. Entonces, yo creo que más que estar buscando en este tiempo los pastores y los apóstoles y los profetas y los evangelistas y los cristianos que están subiendo revelaciones de lo oculto del corazón del Padre, yo creo que la mayor revelación que debemos buscar es a Jesucristo. Cuando le conozcas a Él, lo demás vendrá por añadidura, mi hermano Julio. Precisamente eso es lo que estoy presentando, la problemática de muchas personas que dicen que tienen revelación. Porque era como usted decía, mucha gente que quieren que Dios les revele para conocer la vida de todo el que está en la iglesia y de todo el que le pasa al lado. Simplemente eso como para gloriarse de que Dios les revela. Y les decía que en muchos lugares que han sido divididos, iglesias que han sido asoladas por falsos profetas, por gente que quieren llenarse de ego diciendo que Dios les revela. Por ejemplo, yo en el sentir espiritual de la vida de alguien que recibe revelación y de un profeta, porque específicamente le decía ahorita que la revelación está muy conectada a lo profético, al profeta. Y es que hay mucha gente que quieren obtener esto como un título, el título del revelador o del profeta. Y hay gente que se enorgullece mucho al decir yo soy profeta o al decir Dios me revela. Y a veces cuando yo puedo verlo, identificar esos grandes hombres de la Biblia que eran profetas y que recibieron revelación, lo fuerte que eso fue, lo chocante que eso fue para su vida y lo quebrantado que quedaron ellos a recibir revelación, a recibir palabra para dársela al rey o a personas de carácter muy fuerte, desobediente, contumaz. Es difícil. Y el profeta de hoy se presenta más como un alabado que como un sufrido. Yo no sé si usted entiende. Claro. Porque de hecho hay gente que dicen una palabra y esperan una ovación de aplauso
y de gloria a Dios, de aleluya, Eso es y así. que el profeta se le siente en la mejor silla, y que se le acoteje en el mejor lugar, y que el profeta sea el más deseado en la congregación, en el evento. Y el profeta muchas veces, los tales profetas muchas veces se llenan de ese ego Así y es. quieren estar en todos los mejores lugares, quieren que lo estén aplaudiendo, quieren tener el mayor número de seguidores. Sin embargo, una vida quebrantada no me la han presentado. Y una de las cosas de alguien que tiene revelación, de un profeta, es que su vida es quebrantada. Así es. Porque es que no es fácil. Cuando Dios te da una revelación que tú sabes que como humano eso causa efectos secundarios, trae sufrimiento. Mire, no quiere usted imaginarse lo que sufrió Isaías, lo que sufrió Jeremías, lo que sufrieron esos profetas. Muchos de ellos fueron mutilados. Muchos de ellos tuvieron que morir en cruz. Muchos de ellos, como en el caso de Juan, que lo metieron en un caldero de aceite. En el caso de Ezequiel, que el Señor permitió que su esposa muera y que ni siquiera se vistiera de luto. Lo dejó mudo en momento. Entonces, cuando usted ve la vida de esos hombres que recibieron revelaciones a la de hoy en día, usted se da cuenta que hay problemáticas que se están dando. Está habiendo problemas en los reveladores. Está habiendo problemas en los profetas de hoy en día. Y yo creo que nuestra vida tiene que ser alineada en este tiempo para recibir las revelaciones finas de parte del Señor. Una de las cosas en el caso de Juan que usted mencionaba, que a mí me impacta cuando yo leo el libro de Juan, es que cada vez que Juan veía algo, caía como muerto. Así es. Oiga bien, cada vez que Juan tenía una visión, la Biblia dice que caía como muerto. Su fuerza, se le salía la fuerza de su cuerpo. Y tenía que ser levantado por el Espíritu, por un ángel que le decía, ponte de pies. Y a veces como que somos tan fuertes los reveladores y los profetas, como que somos tan fuertes, que nos presentamos como... Por eso es que hay gente que cuando de momento usted lo ve, fulano está en pecado, fulano hizo tal cosa. Yo no lo creo, porque es que ese era un rabacucu era tan fuerte que es imposible querer eso. Porque a veces el no presentar esa vida quebrantada, del que todo lo sabe, del que todo lo ve, del que cuidado conmigo, yo no hablo con todo el mundo, porque Dios me revela de ti. Entonces, señores, es tiempo de que nosotros entremos en una revelación fina, que tiene que ver con una relación de parte del Señor, que su intención no es más que esa, estar cerca al amado Jesucristo. Cuando tú estás cerca de Él, tú no necesitas meterte 7 días de ayuno para que Dios te revele, porque todo esto será automático. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor decidió destruir a Sodoma y a Gomorra, dijo, ¿acaso voy yo a encubrir esto de mi siervo Abraham? Óigame, el mismo Señor se sintió comprometido con declararle a Abraham lo que iba a hacer. Es que cuando tú vives una vida intimada con Dios, cuando tú vives una vida de relación con el Padre, cuando tú eres alguien que estás alineado a lo espiritual, tú no necesitas ir en oración y tener peticiones para que Dios te revele, porque es que tú estás intimando con el Padre y Él no va a guardar, no te va a ocultar nada. Él te lo va a hacer saber. Lo que pasa es que hay una intención de muchas personas, muy como, no sé cómo decirle, pastor, como que está ligada a un interés personal. Porque hay gente que quieren tener tantas cosas en lo espiritual, pero no es más que para beneficiarse de lo que hoy en día los profetas están gustando. Sí. Los profetas hoy en día gustan de buenas jipetas, de buenos carros, de lugares muy privilegiados. Los profetas de hoy en día gustan de iglesias grandes, muy llenas. Los profetas de hoy en día gustan de ropa muy elegante. Pero los profetas de hoy no gustan de latigazo en su cuerpo, de estar en las cuevas, en cavernas. No gustan de estar en los montes. No gustan de no tener ni siquiera que comer. Nadie hoy en día quiere revelación para estar en esa vida. Nadie hoy en día quiere ser profeta para estar en esa vida de los que realmente fueron verdaderos profetas en aquel entonces que padecieron. Nadie. Porque la intención es ser aplaudido. La intención es estar en lugares visibles. La intención es que ser el más conocido, el más querido. Y sin embargo eso no está desconectando totalmente de la realidad espiritual. Porque mientras tu intención no sea pura delante de Dios, tu revelación no será tan real y tan diáfana como la que Dios quiere mostrar para este tiempo. Yo creo que Dios
si, como, Jesús lo dijo bien claro, mi Padre hasta ahora trabaja, Dios todos los días está hablando, Dios todos los días está revelando. Pero hay cosas ocultas, que menciona la Biblia, que hay cosas ocultas todavía, que Dios necesita gentes con intenciones puras para que le sean reveladas. Por eso la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nada conoce. Y dice el libro de Corintios capítulo 2 verso 9, que dice que cosas que no ha subido el corazón de los hombres son las que Dios ha reservado para los que le aman. O sea, hay cosas reservadas todavía, porque no todo el mundo, aunque haya gente que tengan espejismo en cosas espirituales, y hay otros que son como la joven que voceaba, esos son hombres de Dios, esos son hijos del Dios Altísimo. Hay tanta gente que lo que tienen es espíritu de adivinación operando, que a veces estamos confundidos y creemos que son revelaciones. Y no es más que espíritu de adivinación, porque míreme, eso se puede discernir, se puede discernir. Y hay gente que son más adivinos que profetas y gente de revelación. Gente que si no van a un culto y predican y de que tienen una revelación y de que tienen una profecía, de que no predicaron, déjese usar por Dios. Y lo que Dios diga, por más simple que usted lo vea, Dios lo dijo y va a tener su efecto. No quiera manipular una revelación o una profecía que Dios no la está dando en el momento. Porque por eso es que hay tanta gente que están corriendo más allá de donde Dios quiere que ellos corran. Si tú te mantienes alineado a lo que Dios va a hacer el día, la hora y la persona, lo que salga de tu boca no será puro. Deja que Dios te use como Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiere y con quien Él quiera. Y vas a ver que cuando tú digas Dios me reveló, no será para que la gente escuche ni que Dios te reveló. Es porque tú traes un mensaje de parte del Señor y es importante que tú lo digas y que alguien lo escuche. Amén, eso es así, hermano. Mira, y todos podemos caer en esto. Todos podemos caer en esto, en ser objetos de persecutores de lo que son los aplausos y la constante adulación de aquellos que nos ven o de aquellos que nos siguen. Porque cuando usted está en un altar y Dios lo usa, muchas veces puede ocurrir y correr el riesgo el cristiano, precisamente aquellos que estamos en el altar, de creer que somos nosotros y no es Él. Entonces tenemos que entender que es Él y no nosotros, que somos el vaso. Y por eso siempre voy a hablar del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice claramente que él puso estas grandes revelaciones en un vaso de barro. Los misterios de Dios se revelaron en un vaso de barro. Vaso de barro. ¿Y qué es el barro? El barro es moldeable. El barro, Dios si quiere hacer algo nuevo simplemente lo destruye, echa mucha agua y le vuelve a hacer masilla y vuelve y forma un vaso que sea agradable para Él. Entonces tenemos que buscar eso, ser vasos. Hay una alabanza que el Señor me dio en una ocasión buscando su presencia y la alabanza solamente dice dos cosas. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Permíteme ser un instrumento nada más. Y luego dice que tu espíritu descienda y que tome el control. Que tu espíritu descienda y que me revele esas cosas profundas, la unción de Dios. Entonces tenemos que buscar eso, ser vasos que sean usados por Dios. Pero sobre todo, y es algo que le digo mucho a Dios siempre, Señor, no es ser usado, sino aprobado por ti. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, preocúpate por presentarte como obrero aprobado, no un obrero usado, no un obrero que profetiza, no un obrero que ejecuta milagros, no un obrero que habla en lenguas. Y todo eso es bueno. Claro, no, eso es buenísimo. Muy bueno. Así como la jipeta y usted la quiere, yo quiero una jipeta también. Todo eso es bueno, el asunto de la intención. Exactamente. Porque es que a veces queremos hacer cosas y tales cosas están despegadas de Dios. Así es. O sea, simplemente para que mi ministerio avance, sea reconocido y sea muy alabado. Pero ¿dónde está la intención? Por eso es que la Trinidad funciona tan perfecta, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es que aunque ellos manifiestan tantas cosas, todas ellas van en una misma línea. Y tienen que ver todas con el Padre, con la intención del Padre, lo que el Señor quiere con nosotros, con lo que Él quiere hacer. Ninguno de ellos busca su propia gloria, Jesús lo dijo. Que hay de quien busque su propia gloria y la halle. Todo, mire, la fama, cuando usted está haciendo las cosas correctas en Dios, ella viene sola, que Jesús era famosísimo. ¿Quién ha sido más famoso que Jesús? Y fue tan famoso y es tan famoso que la historia cambió a partir de él, antes y después de Jesús. Cayó, vino la fama sola, pero sin embargo todo lo que él hacía estaba pegada a su Padre. Él decía, no hablo por mi propia cuenta, sino lo que mi Padre me da.
lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta. Ay de quien busca su gloria y la haya. Él decía, yo vi al Padre y yo vengo del Padre. Y cada una de esas declaraciones nos hacen entender a nosotros que él vivió una vida alineada al Señor. Y nunca quiso, de hecho, cuando él hacía un milagro y alguien quería alabarlo antes del tiempo, decía, cállate, no es mi tiempo todavía, mío. Oye, hay revelaciones que él te da. Hay cosas que el Señor te da. Por eso que yo soy muy... O sea, hay cosas, testimonios que a mí me gusta mucho que estén procesados primero antes de darse. Porque hay gente que inmediatamente se convierten, creen que tienen que decir todo lo que le pasó en su vida. Y a veces dan testimonio con tanta inmadurez. Entonces esa misma gente que testificaron tales cosas, usted lo ve al año descarriado. Entonces usted tiene que testificar y hablar de algo cuando usted esté sólido en lo espiritual, usted esté firme, sin titubear. Porque una vez usted da un testimonio, una vez usted declara una revelación, eso implica una vida más santificada, más obediente, más sometida a Dios. Entonces hay gente que quieren soltar todo lo que reciben inmediatamente, no someten nada a oración, no se meten nada a ayuno, no le dicen al Señor si es el tiempo de decirlo. Porque todo está sometido a un tiempo. Y está en la Biblia. Jesús decía, todavía no ha llegado mi hora, todavía no es el tiempo. Entonces todo tiene un tiempo, un espacio, una hora, un momento. Y hay gente que quiere soltar todo de una vez. Si Dios te reveló algo, somételo a oración primero. Y dile al Señor si es el tiempo de decirlo. ¿Qué le dijo el Señor? Hay revelaciones que el Señor le dio a Daniel y le dijo, sella estas cosas. Le dijo, séllalo hasta el día y el tiempo y la hora. Entonces hay gente que quiere soltar todo, Señor, para que simplemente para impresionar. Dejémonos de eso. Vamos a conectarnos a la voluntad del Padre, a lo que Él quiera, cuando Él quiera. Y yo estoy seguro que una vez hagamos esto, todo lo que hagamos va a salir puro, porque va a salir del corazón de Dios. Y nosotros simplemente seremos un medio, un transmisor de lo que ya Dios ha dicho, pastor. Sí, y eso es así. Mira, hay muchos ejemplos. Que conocemos el caso, por ejemplo, de Luis Urbáez, el más grande de los evangelistas dominicanos. Y están las historias ahí. Hay un libro que se escribió sobre él que se llama Marcado por la unción. Y se habla de este hombre, un hombre que se metió con Dios de una forma terrible. Sin embargo, el final de la vida de Luis lamentablemente no fue el más agradable ni el más deseado por todos. Yo sé que usted no desearía morir de rodillas, trancado en un baño de una discoteca, quemado por narcotraficantes. Yo sé que usted no lo desearía. Entonces, ¿qué es lo que debe desear el cristiano? ¿Qué debe orar el cristiano? El cristiano debe orar por las almas, el cristiano debe orar por ser agradable a Dios, el cristiano debe orar porque su corazón esté alineado. Y hay cosas que yo le digo a Dios mucho en oración, y Señor, que tú puedas decir de mí que soy un hombre agradable a tu corazón. Y que cuando tú me mires veas ese adorador, ese David, ese salmista, ese siervo que te ama con todo su corazón y que ha dejado todo para servirte. Y no uno que se sirve de ti. Y a veces caemos en eso, señores, a todos nos ha pasado en algún momento, que uno en vez de servirle a Dios se sirve de Dios. Vienen los dones, usted empieza a manifestar los dones y quizás no estoy hablando desde una prebenda económica, pero sí de lo que hablaba el hermano, de un aplauso, de la gloria de los hombres, de la adulación de los hombres. Y creo que es algo que debemos cuidarnos, porque la revelación de Dios es para edificación del pueblo, para corregir al pueblo. Asimismo, cuando se reveló el pecado allí de la túnica que se había tomado de los babilonios en la tribu con Josué, dicen que el pueblo iba de mal en peor hasta que el pecado fue revelado. Cuando el pecado se revela, entonces Dios envía juicio. Pero había un juicio para santificar y purificar al pueblo de aquello que se había cometido en contra de Dios. Entonces las revelaciones traen eso, traen santificación, traen revelación de lo profundo y de lo oculto y sometimiento. Y hay algo más, antes de irnos, porque ya casi tenemos que irnos lamentablemente, que es compromiso. Yo quiero hablar de esta palabra que es tan profunda y que, bueno, creo que vamos a hablar del compromiso para el que viene, hermano. Sí. Para el que viene voy a hablar del compromiso porque hoy no me va a dar el tiempo. Así que, pero sí quiero que entiendas esto, compromiso. Y Dios está demandando en este tiempo que los hijos y las hijas se comprometan más con Él, más que con sus propios asuntos, que todos tenemos asuntos que hacer, pero Dios quiere un mayor compromiso con Él. Y estoy seguro que la revelación de Dios, que es Cristo Jesús, en forma física, se va a revelar también a tu vida. Y luego ese Espíritu Santo vendrá y te abrazará. Y el tiempo de refrigerio que tu vida está deseando, que estás buscando, vendrá a tu vida. Quiero, hermano, ¿qué le parece si oramos y vamos a despedir? Vamos a permitir que sea usted que ore en esta hora para glorificar Señor, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que nos alineamos al espiritual en este tiempo, Señor. Declaramos que los cielos son abiertos y que tu voluntad perfecta se manifiesta sobre los hombres, específicamente sobre tus siervos.
Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que nada más tu voluntad, lo que tú quieres, Señor, lo que quieres que se haga, lo que quieres que se diga, Señor, lo que ha de ser, porque así tú has determinado que eso se haga, Señor, porque para ti, por ti y tuya son todas las cosas, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que te pedimos que tú abras nuestros ojos espirituales para ver en lo espiritual, Señor, que seamos obedientes, Señor, y que nos movamos conforme a tu espíritu y no conforme a nuestra carne, Señor, porque ciertamente la carne es contraria a tu espíritu. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a cada televidente que sintoniza este espacio a través de Facebook, a través de YouTube y también por Telecable Éxito Visión Canal 28. Padre, lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Puertas abiertas a todos ellos. Amén. Amén. Bendiciones, nos vemos el martes, nos vemos el jueves. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Telecanal 28, televisión a tu medida. Este 6 de octubre, vota